tal? Es un gusto recibirle nuevamente en Economía y Mercados. El día de hoy vamos a tener el interesante tema de ubicar por la difusión la comunicación con tantos trastornos que tenemos y vemos lo que son las distorsiones, las censuras, que podríamos hasta cierto punto acostumbrarnos, pero los mayores problemas son no reflexionar y dejar pasar las cosas sin profundizar cuando éstas manipulan, porque la importancia de la comunicación que tiene esa es tan relevante que es el conocer, se ha traducido también en una herramienta de confundir, de poder hacer interpretaciones malintencionadas para distorsionar o tratar de evitar que llegue la información que le sirva a la gente. Eso, por supuesto, que nos afecta en todos los aspectos socioeconómicos, culturales, lo que usted quiera verle desde cualquier ángulo, y precisamente ya se ha hecho hasta como una herramienta donde los ingleses son especialistas para este tipo de cosas a nivel mundial, los israelíes y ahora pues hasta los estadounidenses han destinado un presupuesto millonario para poder hacer su institución encargada de la distorsión y la desinformación. Para ello vamos a tener un análisis y comentario partiendo desde lo inductivo, ¿verdad? Nuestros Chiapas, nuestro México, hasta el mundo. Hay que ver que todo es fractal y lo que es inductivo es deductivo. Y para ello pues estamos con la licenciada Gabriela Coutinho Montes, que me da mucho gusto que nos acompañes, Gabriela, por tu sentido siempre libre. Sabes que en Economía y Mercados se respeta muchísimo las ideas, las opiniones, porque el que toma la mejor opinión siempre es el del auditorio. Bienvenida, Gabriela, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, encantada de estar aquí en este programa, pues que me gusta justamente por la libertad que uno tiene para poder expresar sus opiniones. Gracias, Gabriela. Pues vamos a comenzar con nuestra lámina 1, si me permites. Voy a llevar ahorita un pequeño panorama de algunos aspectos para que también nos hagas el favor de darnos tu comentario al respecto. Podemos pasar a la lámina 1, por favor. Bien, estamos viendo, bueno, tenemos la condición, traíamos una lámina ahí de unos rostros ubicando dos sentimientos diferentes que son siempre las antípodas, ¿verdad? El que debemos aclararle mucho a nuestro teleauditorio que aquí no venimos a ver filias, aquí no venimos a ver fobias tampoco, no venimos a decir qué partido político es bueno, quiénes son malos, no es eso. Venimos a hablar como ciudadanos, ¿verdad?, de que lo que nos hace daño es esas facciones, en el encontronazo que se dan las facciones, de que los de un lado le dicen que todo está mal de los del otro lado y viceversa, todo está mal, no encuentran un punto intermedio y entonces tratan en la ciudadanía de encontrar esa cancha y nos agarran como pelota. Ejemplo concreto, bueno, vamos a analizar pues lo del Tren Maya, ¿no? Yo creo que desde el punto de vista no político, ¿verdad?, no de facciones, no encontramos algo que pueda ser negativo cuando vemos un sur que le falta la parte de vías, pero en un sentido de comunicación, porque el centro y norte del país, económicamente hablando, si eso lo cargan, los ciudadanos no cuentan y en las zonas turísticas no cuentan. El sur se ha tenido porque es cierto, no estaban vendidas, también es cierto, no estamos manejando facciones de políticas, estamos hablando realidades, Gabriela. Entonces, ¿qué sucede? No se puede ver mal un desarrollo, no solo porque esté generando empleos ahorita en esta infraestructura, sino que todos los trenes que ubican como estos conceptos son buenos en carga. Ahí lo está demostrando el centro norte del país. Aquí el Tren Maya pues va a llevar un 80% de ingresos estimado a los análisis mundiales de carga. El otro 20% lo va a distribuir en temporadas entre el tránsito local, entre el turismo y distribuir. Yo creo que por esos lados son importantes, así como el Tren Maya, el transoceánico. También podemos ver las siguientes láminas, por favor.
el transoceánico, tampoco podemos negar que esa macroobra económicamente nos viene a ayudar bien. No entendemos, lo tenemos que librar de las facciones, de los encontronazos de grupos, que es algo extraordinario. Si no, el Canal de Panamá no hubiera sido un éxito, fuera de las tendencias y dominios militares y estratégicos. Este tipo de acciones, Gabriela, es muy importante porque tenemos un bombardeo de que es malo por esto, es malo por el otro, que va a dañar a las especies, y hemos visto obras, digo, cuando hemos ido a dar una vueltecita por la Riviera, unas construcciones que desde hace décadas hasta matar manglares, han hecho lo que han querido. Entonces, creo que hace la distorsión de esos aspectos y el bloqueo de información, y esto es por citar un ejemplo, para partir aquí del sureste y luego nos vamos al resto del mundo. Gabriela, adelante. ¿Qué tal? Buenos días. Pues yo considero que todo lo que sea desarrollo, pues viene bien a la nación, ¿no? Aquí el punto del Tren Maya no están protestando por el desarrollo ni por la economía que puede generar este tren, que, bueno, puede servir, como lo dices, para el desarrollo de la península, sino que finalmente la gente está protestando por el impacto ambiental, que parece ser muy grave, ¿no? Entonces, pero por otro lado, también hay muchas de los grupos de personas, de comunidades, de ejidatarios, de habitantes de la zona se oponen a este tipo de proyectos porque el desarrollo nada más llega para unos cuantos y no para todos. Ese es principalmente, yo creo que la controversia, la oposición de la gente, ¿no?, a este proyecto transnacional. Se trata que, bueno, unos nada más se ven beneficiados y no los que menos tienen. Y son los que menos tienen quienes ponen el territorio, quienes ponen su bosque, quienes ponen el manantial donde se abastecen de agua, ¿no? Los ríos que sirven, ¿no? Es finalmente porque el desarrollo no llega a los grupos que menos tienen. Y los grupos se oponen porque parece ser esto un saqueo. Es lo mismo que cuando llega una mina a un lugar, ¿no? Llega a contaminar, llega a saquear el metal que puede saquear, y no lleva la escuela, no lleva el desarrollo, no lleva el empleo para los que menos tienen, a los que están en ese lugar, ¿no? Bien, Gabriela, ahora comentando esto, hemos visto informaciones de los dos lados. Por ejemplo, hemos visto lo de las comunidades donde va a pasar el Tren Maya, hablando los indígenas, ubicando donde están sus trazos y terminales, donde todos ellos, ninguno se está quejando de las comunidades. Eso es lo que hemos visto y recibido. Y sí vemos por el otro lado, porque nos llama la atención los que dice el presidente, y nos llama la atención lo que aparecen también de otro lado. Y sí es cierto, hemos escuchado eso de los artistas y todo, pues los vemos, nos llegan en las redes, ellos nos están interpretando y nos dicen que bueno, hay que escuchar a todos. Pero las comunidades están sacando diciendo, está bien, somos de la comunidad fulana de tal, está bien que entre el Tren Maya, y toda la ruta que tiene, hasta ahorita donde pudimos checar, todas esas comunidades dicen que están de acuerdo en lo que pase. La otra pregunta que viene también, porque es cierto, en la reflexión es, bueno, los que están sacando las demandas, está checadito, lo podemos ver en la red, son gentes no de las comunidades, sino que dicen medioambientalistas, y sí es cierto. Y ahora la pregunta viene y dice uno, es cierto también lo que vemos que señala y se queja el presidente, porque todos tienen su derecho, y dice, bueno, y nunca vieron lo de Xcaret, es cierto. Mira, esto tiene más de 15 o 20 años, la torre que tiene Xcaret para visibilizar todo eso, se alcanzaba a ver esto del barco que está ahí, tiene tantos años que hasta yo me imaginaba
que solo era la arena la que se llevaban. Y todavía me platicaron personas de ahí que efectivamente sí llevaban arena blanca y la llevaban a lugares como Alemania. Aquí se habla de parapisos de una empresa de Estados Unidos. Y coincidió en aquellos entonces en las arenas blancas que aparecían en las playas techadas de Europa. Entonces, es cierto llevarse nuestros recursos, pero ahí nunca escuchamos a un ambientalista. También hay que, como ciudadano, decir, está bien, si esta la tienes, fundamentala, pero ¿por qué las otras no? Y luego dicen, ¿sabes qué? Pasado, tampoco se vale. El caso, por ejemplo, cuando llegaba aquel grupo Dragón, ¿te acuerdas de los chinos? Les dieron para atrás, pues sí, que nos vienen a invadir y les dieron para atrás, ok, qué bueno, pero les dieron para atrás porque las empresas de interés americano no quisieron que estuvieran ahí. Entrando del aeropuerto Cancún a Punta Nizuc, era una zona de manglares preciosos, bueno, era cuando yo tenía el cabello negro, ¿verdad? Y abdomen de lavadero, entonces ya llovió, mira. Eran los manglares preciosos. Hoy hay unos desarrollos turísticos sobre los manglares, o sea, han dañado la ecología. Lo que vamos es ese radicalismo que dice todo lo que yo hago es bueno y lo que tú haces es malo. Ese es el punto de vista concreto, Gabriela, ¿no? ¿Qué opinas? Así es, yo creo que los proyectos también pueden convivir con la naturaleza. Claro. ¿Y por qué? Otro punto muy importante. Yo creo que, por ejemplo, yo recuerdo cuando Patrocinio proponía la supercarretera que iba a atravesar la reserva del Ocote y se oponían los ambientalistas, él planteó, bueno, vamos a hacer puentes para que los zorrillos, todas las especies atraviesen y no se les tenga impacto el sitio, ¿no? Para las especies. Pero quiero tocar el punto, ¿por qué dices que no se oponen los grupos de campesinos, los directamente afectados por donde va a pasar el Tren Maya? Pues no se oponen porque estamos viviendo una crisis realmente económica muy delicada. Entonces, estos grupos no se oponen porque les están pagando, porque el Estado, el gobierno federal, pues les está pagando su tierra por donde va a pasar el Tren Maya. Y pues ante esto, una gente que no tenía nada, ¿no? Claro que nunca se va a oponer porque le está llegando el dinero de su indemnización por donde va a pasar. Por eso no se oponen los grupos de campesinos directamente afectados. Porque de alguna manera hay lana, hay dinero, le está llegando de ahí con esa paga, pues ya la gente podrá comprar y reubicarse en otro lugar. Ahora sí, válida la exposición, porque tiene todo el mundo para llevar en estos casos, checar los dos lados. Interesante. Esa sí no la había ni escuchado ni leído, Gabriela. Gracias, está tomado ahí. Vamos a entonces, hay fluidez. Entonces hay fluidez. Hay dinero, está dejando dinero y eso permitirá a los grupos de campesinos, pues ellos se están viendo directamente por su economía. Los grupos ambientalistas, pues por el impacto ambiental. Clarísimo, Gaby. Y los otros por la paga. Esta salió la opción C que queda clarísima, muy bien. Ahora, Dos Bocas, vamos a analizar también. Creo que ahorita está de manifiesto, se le puede llamar suerte, coincidencia, chiripazo, pero no, realmente es muy cierto que el refinar, si lo ponemos contra las verdes, las renovables, sí, pues no hay nada que hacer, pero ninguna parte del mundo lo ha hecho, ni los europeos, ni norteamericanos, no lo ha hecho, ni los más avanzados tecnológicamente, por algo. Y vemos ahorita cómo se están peleando el asunto del carbón, del gas y del petróleo en Europa, entonces, que entre que no y que sí. Dos Bocas también en esos radicalismos está muy mal todo esto, esta parte que le ve todo lo malo al presidente. Y de este lado dicen que todo es bueno. Bueno, también lo analizamos económicamente, nada más, ajenos a la politización, y creo que Dos Bocas es un acierto de que tengamos la refinación y todavía hasta la exprimidita
del combustorio para sacarle más todavía a esto. De ahí creo que podemos hablar y decir que logremos una autosuficiencia en combustibles. Hablemos, el diésel, pues ya con lo de Deer Park tenemos entendido, ya está complementado. Vendrá un poquito más de gasolinas y todo tipo de combustible, el gas avión, etcétera. Sumado con lo de Dos Bocas, pues qué bueno, suena bien, yo no lo puedo ver que esté mal. Y cuando dicen el error, allá, luego, Deer Park, escuchas el antagonismo confundiendo a la ciudadanía, malo. Pero malo, ¿por qué? Si cuando teníamos allá paralizado el 49.9% de dinero que mandaba con el de 50.1 todo, nunca recibimos un centavo de ganancia, o sea, el dinero de los mexicanos solo estaba trabajando para aquellos, pero no solo el dinero, también México era el que aportaba el petróleo. O sea, México mandaba el petróleo a Deer Park, México daba el 49.99 y no mandaba. Creo que es un acierto haber ubicado y decir, oye, pues dámelo ahorita y lo tengo, aunque sea. Número uno, desde el punto de vista soberanía, también lo veo así, y un manejo de empresa de dinero. Si ya nos va a dar autosuficiencia, quiero recordar esto. Donald Trump, desquiciado también, porque, claro, me sorprendió que Biden se la ganó, ¿verdad?, en sus destrozos, pero no quita la prepotencia de Trump. Cuando nos traía, o me pones esto, o pones a tus guardias en la frontera sur, o tal vez que tengo muchas maneras como obligarte, México, y que pagues el muro. Una de ellas era la gasolina, eran los derivados, los refinados. Dijo, no te preocupes, nada más que todos los derivados de gasolina que me consumes te los voy a subir de precio. Y si no los quieres comprar, pues hazle como quieras. Creo que eso habla también de un acierto de lo que es Dos Bocas para el país y para el impulso de la planta productiva, que el 80% es diésel para mover aquí la carga pesada y las maquinarias del campo, y ya no se diga lo demás, Gabriela. Tenemos un par de minutitos antes de ir al corte comercial, si quieres darle una entradita y seguimos también. Claro. Dándole. Tú éntrale, yo te digo cuando vamos al corte. Yo creo que esto de la refinería de Dos Bocas hay que verlo en el contexto mundial, ¿no? En el contexto mundial, y que cada país pues tiene que ser autosuficiente. El debate en torno a Dos Bocas pues es que obligará a una reforma fiscal. ¿Se hará en este sexenio o en el siguiente? ¿Por qué? Porque el negocio de la venta de gasolina, si se abarata, como mencionabas, tendrá impacto en el presupuesto de egresos, ¿no? Que recordemos depende de un 30-35% de las divisas petroleras. Si dejamos de comprar gasolinas porque ahora ya no la producimos, ¿de dónde va a salir ese presupuesto? ¿No? Entonces, hay que hacer una reforma fiscal, y el gobierno de la Cuarta Transformación, considero, pues está obligado a hacerlo, a realizarla, porque cobrar impuestos tiene también un costo político muy alto. Por eso los políticos no le entran en ese costo que es en votos, ¿no? Y pues sí, considero que hay una parte aquí importante de la construcción de esta refinería de Dos Bocas en el contexto mundial. Ahí vemos el conflicto de Rusia, que no puede sacar sus productos a través de Ucrania, ¿no? Y por eso esta guerra. Repito, la Cuarta Transformación está obligada también, a la par de esta construcción de la refinería de Dos Bocas, a hacer una reforma fiscal para poder cobrar impuestos. Correcto. Vamos a estamos un minutito ya al corte comercial y quisiera aprovechar esto. Mira, hay una cosa muy importante en la realidad. Si es cierto lo de Rusia y Ucrania, indudablemente es lo que estamos viendo todo. Claro que luego ya podríamos ver matiz, ellos tendrán agarrando otros mercados, pero la infodemia, la censura, no nos deja ver cómo está compensando Rusia con China, con India y con todos los demás esos aspectos. Pero retomando aquí,
Fíjate nada más, indistintamente, si no tuviéramos la capacidad de refinar, de sacar del derivado del petróleo hoy, con ese poquito que llevamos, bueno, el mucho de diésel, que ya casi podemos cantarle que surtimos todo. De gasolina creo que andaremos un 40%, cuando mucho algo. Bueno, pero la fuerte que es el diésel ya lo tenemos, que es lo que distribuye las cargas y la maquinaria que predomina en el campo. Yo platicaba en el anterior programa donde veíamos el impacto de la inflación tan tremendo a los alimentos. En este momento, México, si no tuviera primero esta capacidad de la producción petrolera y segundo, para obtener esos dividendos, no tendríamos el dinero para pagar la importación de la gasolina y estaríamos con una inflación en México de no sé si al 30 y me quede corto, a lo mejor. O tal vez ya estaría el gobierno sacando la maquinita de los billetes, ¿no? Bueno, y sería peor a la inflación. Así es, sí. Pero aquí vemos que afortunadamente el excedente del petróleo le está aventando para subsidiar por sí mismo la gasolina. Sin embargo, en el diésel ya no hay necesidad de subsidiar. Entonces, este costo excedente de gasolina lo vamos a solucionar al año que entra. Nos lo tienen que cumplir, se lo vamos a pedir los mexicanos al gobierno, que dice vamos a ser suficientes a finales del año próximo. Qué bueno, es más, debemos desearlo y ayudar para que el año que entra ya seamos autosuficientes también en gasolinas, no tengamos el impacto en combustibles, porque eso va a bajar y va a evitar esa inflación. Y si Donald Trump, que se ve que ahí viene con todo lo que vaya por el favor que le está haciendo Biden, pues al menos ya por ese lado no nos va a chantajear, que tiene varios por donde, pero al menos por la gasolina ya no. Vamos a ir a un breve corte comercial, y regresando le damos a los otros puntos si eres tan amable. Regresamos en un momento, Economía y Mercados. Torre BP Médica. Consultorios con el mejor modelo de servicios incluidos, con el mejor precio. ...200 espacios de estacionamiento... ...modernas instalaciones de vanguardia... ...y las mejores prestaciones de servicios... ...ven y conócenos... Torre BP Médica. En Plaza Vía Park. Boulevard Belisario Domínguez, número 2116. En la zona dorada de Tuxtla Gutiérrez. Torre BP Médica.
Bien, ya estamos de regreso en Economía y Mercados en el interesante tema de la distorsión tan tremenda global que tenemos y la censura. Ya sintonizó, está con nosotros también acompañándonos el doctor Víctor Fabián Rumaya, CEO del Consejo Empresarial de la Productividad y presidente del Instituto de Estudios Avanzados en Administración Pública. Gusto nos acompañes, doctor Rumaya. Muy buenos días, me da mucho gusto saludarte y muchas gracias por la invitación. Saludos a todos y saludos a mi amiga. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, Gaby Coutinho. Qué gusto verte. Correcto. Hola, doctor, ¿qué tal? Un gusto. Muy bien, entonces, pues estábamos, yo creo que pudiste ver la parte de audio, Víctor, en lo que sintonizabas. Estamos concluyendo la situación de salirnos, de sacar del dilema que trae las facciones, los choques constantemente, que vamos a hablar en los términos coloquiales que están dando, que los fifís le dicen a los chairos que están mal y los chairos a los conservadores. Ese tipo además de terminología que se vierte, que no deberíamos de tener en el aire, pero que ahí está, pero que luego las facciones políticas ven que todo lo está mal de gobierno, que pues no puede estar mal, y luego todo el gobierno dice que está bien, que tampoco puede estar en todo bien. Ese tipo de situaciones nos distraen y traen como pelota de ping-pong, tratando de ganar o manipular a la sociedad, y veíamos que lo del Tren Maya, fuera de la cuestión política, ¿verdad? O el transoceánico, fuera de la cuestión política, o la misma refinería, fuera de la cuestión politizada de antagonismo, pues son infraestructuras que realmente ofrecen para que tengamos un México en 20 o 30 años, pero desde ahorita, sintiendo cambios favorables, como sería ya la disponibilidad de los refinamientos que hoy por hoy no se nos ha disparado la inflación dentro de lo difícil, gracias a excedentes del petróleo, puede subsidiar lo que importamos, casi el 67% de gasolina, y que son ejemplos que tenemos casi el 100% de diésel que no nos impactan en lo demás. Entonces la idea es cómo abstraerse de esos radicalismos y de las censuras que también son tan peligrosas, el tratar de que no alimente a la gente de los aspectos verdaderos. Adelante tu comentario, doctor Maya. Sí, muchas gracias. Pues sí, reitero mi saludo y agradecimiento por la invitación. Pues fíjate que sí, efectivamente es algo que yo he dicho en varios espacios, tanto comunicacionales como académicos y con amigos, que la sociedad de México efectivamente es una sociedad dividida, lo ha estado, no en este gobierno, lo ha estado por mucho tiempo, pues es una sociedad de castas, es una sociedad que viene de la mezcla de distintas razas, sabemos criollos, mestizos, indígenas, y bueno, se pueden decir de muchas maneras, y siempre ha habido formas de hacer excluyentes al grupo con el que no nos sentimos identificados. Y ha costado mucho, le costó mucho a México, todo el siglo XIX, le costó mucho generar una identidad que se convirtiera justamente en una identidad nacional. Esto a México le costó por lo menos 4 guerras muy importantes, por lo menos, porque hubo muchísimas guerras, digamos, pequeñas o guerras regionales, que pues hay muchos factores que influyen. O sea, ese tema de la raza es uno, el otro tema es el económico, por supuesto, el origen étnico lo es, por supuesto, e incluso el tema religioso. Recordemos que hubo una guerra del 29 al 36, la famosa guerra cristera, que arrasó también con un grupo importante en la sociedad. Y ante estas circunstancias, lo que yo he dicho y sostengo hoy, y quisiera que tuviéramos como una muy buena idea todos, es que somos una sociedad plural. No todos somos fifís, ni todos somos chairos, y es más, el hecho de utilizar estos conceptos a mí me parece grosero, agresivo de ambas partes. Yo creo que somos mexicanos pues porque es nuestra nacionalidad, pero tenemos muchos puntos o muchos asideros socioecológicos, socionacionales, sociopolíticos, que nos permiten darnos una identidad de la cual nos sentimos orgullosos. Yo quisiera preguntarle a ese chairo o a ese fifí, por ejemplo, si alguna vez ha estado fuera de México,
cómo siente cuando hablan bien o cuando hablan mal de México. Ahí no hay diferencias, de veras, o sea, cambian las cosas completamente, porque la perspectiva es una cuando te estás peleando en tu localidad y otra cosa cuando dices, hey, estamos hablando de México. Si alguien ha tenido la oportunidad de estar en donde sea, o incluso no estando fuera, cuando alguien extranjero llega y habla mal de México, bueno, nos sentimos pues ahí nos sale lo patriota y nos sale lo mexicano. Fíjate que esto es un fenómeno sociológico muy interesante. En la frontera, en el siglo XIX, por ejemplo, hubo muchas incursiones de norteamericanos después de la guerra con Estados Unidos en el 1846-48. Muchos norteamericanos ingresaban al territorio mexicano y justamente los mexicanos tenían ese rechazo con los norteamericanos y les decían fuera verdes porque traían su moneda verde. Y de ahí viene la palabra gringo, o sea, fuera verdes, ¿no? Es decir, había un rechazo y lo había porque se estaba creando una nacionalidad de la cual hoy nos debemos sentir orgullosos. Sí, efectivamente, somos una sociedad plural. Yo particularmente, déjenme decirles y los invito a todos que no nos ubiquemos ni en un polo ni en otro y que invitemos a todos los políticos, particularmente al presidente de la República, hay que decírselo de verdad porque somos ciudadanos mexicanos y decírselo con mucho respeto institucional, que no alimenten esas diferencias que sí existen, que él no las inventó porque sí existen en este país, pero que busquemos siempre la unidad en la pluralidad. Es decir, somos plurales, hay hombres, mujeres, lésbicos, géneros, somos diferentes en géneros, somos diferentes en religiones, somos diferentes en muchas cosas. Pero ¿qué nos puede unir? Nuestro amor por el país. ¿Y qué nos debe unir? El respeto a la legalidad, el respeto a las normas. Eso debe ser, y eso debe ser México. Correcto, Víctor, y me quedaría sumándole para decirle al presidente, quedémonos con conservadores y liberales, suena más decente, ¿verdad? Todos mexicanos me subiría a la máxima. Bien, pasando en el caso ahora vamos a la partecita, ahí está el transísmico, el transoceánico, también verlo fuera de esos radicalismos, ¿no? De ese, todo malo para acá, todo malo para acá, vamos a llamarle en los términos decentes, radical de ese lado y radical del otro. Socioeconómicamente es algo bueno, es algo que representa un gran pase de lo que se mueve hoy en el mundo, que van a ser productos y van a ser algunos servicios especiales que están mezclados con otros bienes que van a llevar y que es ineludible. Está el Canal de Panamá y mencionábamos, sin obviamente la influencia militar de esa índole, aunque nosotros estamos en el paraguas americano, también no podemos sentirnos muy autónomos en esto. Sin embargo, el istmo, en esa parte del tren que vaya, pues representa algo que debemos de ver benéfico para que desarrolle también una parte socioeconómica de nuestro país. Pero de un lado escuchamos que pues malo completamente, porque es del presidente, ¿no? Y estos de aquí solo nos dicen a la pelotita de la sociedad, malo, 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 malo todo. Y aquí pues estoy diciendo, y esta es buena. En algunas cosas nos dice que es buena, que no le entendemos también, la parte pública, y podemos hablar de los estados, porque una cosa es la federación, otra cosa es los estados, pero yo creo que aquí está bien. ¿Qué podemos criticar del transísmico? Y lo decimos, la influencia norteamericana. Estamos bajo la tutela de ellas y ya sabemos lo que son capaces de hacer, y si no, pues vamos a lo que está pasando ahorita, veamos toda la historia. Pero que sucedió ahora en la visita que hicieron, donde estuvo pues, casi llevando a la par el embajador de Estados Unidos. Tuvimos un programa aquí que ahí aparece claramente, donde lo que llamaba la atención es que pues sí había prospectos para inversionistas mexicanos, pues obvio, pero extranjeros solo había estadounidenses, no había chinos, no había indios, no había de otro lado, más que parecía que la mesa era para los estadounidenses y todavía el embajador de Estados Unidos, al par de nuestro presidente, pues aventándoles la mesa. Ese tipo de cosas sí son las que tenemos que cuidar como mexicanos, ¿verdad? Pero su movimiento socioeconómico significa para algo bueno y quitarnos esa cuestión politizada. Tu comentario, Gabriela, y pasaríamos luego con el doctor Maya, por favor.
Bueno, yo considero que cada que se realiza una nueva infraestructura, pues hay ganadores y perdedores, ¿no? Hay cambios en la vida comunitaria, en la vida de una comunidad, incluso, ¿no? Pero el progreso es difícil detenerlo, ¿no? Todo va evolucionando, todo va cambiando, todo va cambiando, ¿no? Y en su caso, otra región, en el caso de que alguna comunidad se oponga a que, por ejemplo, pase el Tren Maya, pues eso también detendría el desarrollo, ¿no?, de esa comunidad. Y aquí en Chiapas tenemos varios ejemplos, ¿no? Justamente en el sur, pues no hay muchísimo desarrollo por la oposición de diversos grupos comunitarios, ¿no? Y si no, veamos el norte sí hay desarrollo. Pero aquí en Chiapas tenemos varios ejemplos. ¿Se acuerdan cuando iban a hacer la carretera que llevaba a los lagos de Montebello? Se opuso la población, los pobladores del municipio de La Trinitaria, a que pasara la carretera por su pueblo, ¿no? ¿Y qué pasó? Pues la carretera le hicieron un tramo diferente, que no que no entre al poblado, y el pueblo de La Trinitaria se quedó, se aisló, se estancó, quedó un pequeño pueblito, ¿no? Y la carretera, pues bueno, va hacia el desarrollo, va hacia los lagos de Montebello, a un centro ecoturístico que ahora es sumamente visitado y de gran atractivo para los turistas, ¿no? Entonces, son cambios que en la vida comunitaria, que bueno, que considero es difícil detenerlo, y si se detiene, pues ahí están las consecuencias que estamos viviendo, que hemos visto casos aquí en Chiapas. Otro caso fue la carretera, cuando hicieron la autopista San Cristóbal Chiapa de Corzo, ¿no? Se hizo en un tramo donde no atraviesa ningún poblado, y el pueblo de Nachip, del municipio de Sinacantán, donde se llevan a cabo diversas artesanías, diversos textiles muy bonitos, pues se murió, ya no pasa nadie por ahí, ¿no? ¿Por qué? Pues bueno, gran parte de estas comunidades se opusieron al desarrollo, y es el desarrollo el que no puede detenerse, es lo que considero. Correcto. Víctor, si podemos dar aquí un par de minutos para pasar en la siguiente, ¿verdad? Sí, mira, México necesita crecer a ritmo muy acelerado porque traemos un rezago de crecimiento desde hace muchos años. Y la única forma en la cual puede crecer México es justamente generando la infraestructura y el desarrollo o el proyecto de lo que le llaman la nueva industrialización del país. En México se incorpora nada más de crecimiento natural, es decir, de jóvenes que alcanzan a la vida adulta para demandar empleo. En México, 500,000 jóvenes cada año. Y traemos un rezago de aproximadamente 2 millones de personas. Eso nos explica la tasa de desempleo tan alta que existe en el país. No lo vamos a poder hacer en las condiciones en las que estamos. Tenemos solamente dos posibilidades: o tecnificamos el campo, es decir, realizamos nuestras posibilidades en el campo de lo que tenemos, la superficie cultivable en el país, o generamos mecanismos de industrialización en México. En cualquiera de los dos casos se requiere infraestructura. Esa infraestructura requiere inversión, y la inversión no la tenemos. México no tiene el dinero para hacer esa inversión. Por eso hay que perderle el miedo a la inversión extranjera, hay que perderle el miedo a la inversión de otros países. Todos los países, todos, absolutamente todos, incluyendo China, por ejemplo, comunista y con todo su sistema, tienen inversión extranjera. El gran capital que le dio el desarrollo a China es el capital inglés, el francés y el norteamericano. Todos requieren inversión extranjera. Hay que traerla y no hay que tenerle miedo. Ahora, todos los proyectos que se están haciendo son interesantes y tienen posibilidades de generar un desarrollo. Sin embargo, aquí sí quiero ser muy sincero y honesto con nosotros y con todos, que quien lleve a cabo los proyectos, en cualquier nivel, desde la Presidencia de la República, los secretarios, los subsecretarios, directores, encargados de los proyectos, tienen que tener la responsabilidad de no, bajo el pretexto o el criterio de un proyecto,
afecte a las comunidades, afecte al medio ambiente, afecte nuestros mantos freáticos, afecte nuestra vida cotidiana. Y entonces necesitamos servidores públicos, y aquí digamos, por eso me interesa tanto estos temas, servidores públicos capacitados en la ley, capacitados en el respeto a las comunidades y capacitados en generar proyectos que no por hacer un bien, que no se discute, que existen posibilidades, digamos, efectos positivos, afecten a las comunidades, a las personas por donde pasan. Es decir, las afectaciones que está haciendo el Tren Maya son objetivas, son reales, están afectando la selva. Cuando se tomó una decisión en un escritorio en alguna parte, que pudo haber ido por otro lugar donde ya estaba la carretera, que hubiera sido panorámicamente interesante, muy bonito, y no hubiera generado toda esta visión. Es decir, ese es un buen ejemplo. La refinería sí es importante tener refinados en México, tenemos producción de petróleo crudo, pero todavía seguimos importando refinados, particularmente en el norte. El gran problema es que se ubican en Tabasco. Desde ahí tienes que sacarle en ductos para abastecer gran parte del mercado del consumo de refinados en México, que está en el noreste, y en esa parte no tenemos refinería, ¿sí? Solamente las refinerías que tenemos en el norte están en Cadereyta y en Tampico, y toda la zona noroeste del país, que consume aproximadamente el 38% del combustible de este país, no tiene una refinería. Y sin embargo, las refinerías como Minatitlán, Salina Cruz y la nueva que está haciendo en Dos Bocas, es para el sur donde no hay tanto consumo. Eso nos encarece el consumo de refinados. Es decir, también es muy importante que cuando se toman las decisiones no sea solamente porque lo necesitamos, también dónde lo necesitamos, cómo lo necesitamos, y tenemos que respetar la norma y tenemos que hacerlo con personal capacitado, administradores públicos capacitados, que tomen las mejores decisiones y hagan las cosas de manera que no sean costos elevados. La refinería se ha elevado prácticamente al doble el costo, y eso correcto. No es. Bien, vamos en tiempo ahorita porque quisiera checar la parte internacional, pero concluyo este punto. Yo lo digo como analista de localización de plantas. Las plantas primero tienen que ponerse cerca de donde está la materia prima. Entonces, la materia prima del petróleo está en el sureste. Ya para poner, es cierto, sería trasladarle el petróleo a refinados. Entonces yo me pondría a manejar como un corporativo y diría, bueno, Deer Park del norte me va a ubicar esta zona en derivados y el sur por acá. Y los gases ya tienen que ser el gasoducto, ya tenemos que cambiar el flujo, porque ahorita nos conectaron de Estados Unidos a México. Ya más adelante hay que lograr efectivamente que sea de México para el otro lado. Bien, pasamos en la parte final del programa de hoy. Y vamos, pues ahora sí, por la parte internacional, hay muchísimo que ver, pero concretándonos, ahora sí, muy específico, el ejemplo más grande que puede haber del ataque a la censura, de la distorsión, de híbrida, de la ofensa más grande o una bofetada a la humanidad, es el caso de este señor Julian Assange, que está a punto de ser exaltado o mandado de Inglaterra a Estados Unidos. Vimos en la foto del propio país, Ecuador, que le había brindado el asilo. Rafael Correa por un lado, con el valor para hacerlo. Lenin Moreno en un acto, pues no sé, para algunos, yo me sumo en ellos, reprobable, entregar a esta persona cuyo único delito fue demostrar el genocidio, actos de lesa humanidad de Estados Unidos. Y sin embargo el señor está sin juicio y sin ninguna otra cuestión, detenido y acusado de que esos señalamientos se llaman afectar los intereses de Estados Unidos. Licenciada Gabriela, te pediría por favor 2 minutos para ellos y luego 2 minutos contigo, doctor Rumaya. Adelante, Licenciada Gabriela, tu comentario, por favor. Yo creo que a Julian Assange, Julián, ¿qué es? Assange, sí. Le ocurre lo que nos está pasando a los periodistas en México, ¿no? Hay una ola de asesinatos en nuestro país porque los periodistas, pues bueno, están escribiendo y haciendo reportajes de investigación, sobre todo los que tienen que ver contra la corrupción. Y bueno, está probado que las agresiones hacia los periodistas vienen desde los funcionarios públicos. Entonces, el caso de Julián, pues bueno, es exactamente lo mismo.
Él no lo mataron, pero está pagando con cárcel, ¿no? El hacer a través de Wikileaks, pues de que la población, el mundo conociera, ¿no?, las decisiones de los hombres de Estado. Según el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, toda persona tiene derecho a buscar y recibir noticias y expresar opiniones, pero pareciera que eso iba a fortalecer, pues bueno, con la llegada de la era digital, pero porque son tiempos de tecnología y esto, pues con ella se permite que el flujo de la información, como nunca, nosotros tengamos acceso a la información por las redes sociales, los teléfonos inteligentes y por el internet. Por esas vías también fluye la información cultural, científica, histórica y hasta las noticias falsas, ¿no? Tal pareciera que todo ello haría obsoleta la censura, pero desafortunadamente vemos que esto no es así. Y por eso estamos viviendo esta terrible situación en los que nos dedicamos a hacer periodismo, ¿no? En los países donde hay libertad de prensa, por ejemplo, los más desarrollados, las fake news, las noticias falsas y la propaganda oficial tienen en la era digital un enorme espacio para replicarse. Esto es así porque el poder político siempre le teme a la prensa crítica, al periodismo independiente. En esencia, a los poderosos no les agrada la libertad de expresión. Y eso es lo que está viviendo Julián. Bien. Correcto, muchas gracias, Gabriela. Doctor Maya, tu comentario, por favor, 2 minutos. Sí, bueno, pues es un tema interesantísimo. Yo te pediría que hicieras un programa para hablar justamente de este tema que es tan amplio. Pero mira, lo que le pasa a Julian Assange, lo que le pasó a Edward Snowden, a John McAfee y a todos esos tecnólogos que han irrumpido en la era digital y que han generado cosas muy interesantísimas, es un nuevo fenómeno que todavía no acabamos de entender en la sociedad actual, porque está muy ligado a la tecnología, una tecnología que apenas empezamos a manejar. Por ejemplo, Edward Snowden nos habla de los 5 ojos, es decir, hay 5 puntos en el mundo que nos están vigilando todo. Ahorita nos están grabando, así de fácil, y nos podrían estar grabando en cualquier celular. Julian Assange lo que hizo es, fíjate, él es un hacker, es un tipo que no era un espía. Simple y sencillamente se metió, manejó las computadoras y pudo obtener documentos que estaban en la nube. Y lo que hizo John McAfee, descubrió un virus, luego lo hizo antivirus, pero luego lo vendía como virus y antivirus, y eso no les conviene. Esos esquemas tecnológicos asociados a la comunicación y al interés por la secrecía en muchos temas que deberían de ser públicos, porque en el fondo en esos documentos están hablando de recursos públicos, están hablando de decisiones públicas, están hablando de interés público, que todos deberíamos tener acceso a eso, pues le incomoda al poder. Estoy de acuerdo con lo que dice Gaby, le incomoda al poder porque si sale un Julian Assange y de repente saca 1.700.000 documentos que distribuye en todo el mundo y en eso se ve muy claro que se tomaron decisiones en el Pentágono que afectan no solamente a toda la milicia y que le baja la moral a los soldados y que justamente no tiene una justificación para una guerra en Irak, pues por supuesto que le genera problemas a Estados Unidos, a la gran potencia. Si sale Edward Snowden y nos dice, cuidado, nos están grabando todos, pues claro que nos ponen alerta. Si salen los Panama Papers, por ejemplo, en donde hay millones de personas en todo el mundo, hasta el propio Vaticano metido en lavado de dinero, pues claro que no le agrada al poderoso. Pero a nosotros, como sociedad, nos debe de llamar mucho la atención que estén ocurriendo estos fenómenos, y qué bueno que estén ocurriendo, porque nos estamos dando cuenta no solamente cómo domina una clase gobernante al resto del mundo, sino también cómo la tecnología está cambiando y cómo ese fenómeno no es lo mismo en Estados Unidos que en México, que en Panamá, que en Argentina y que en cualquier otro lugar. Nada más termino con esta idea, déjame decir, cuando parece que todo puede ser transparente, todo empieza a ser más oscuro. En México, por ejemplo, muchas cosas hoy que deberían de ser
de transparencia, Sí. piden información y entregan una hoja rayado el 99% con todos los nombres y todos los datos y nada más tiene ahí un escudito. Oye, eso es una burla a la, Sí. Así es. la comunicación. Súper amplio para dar, gracias, doctor Maya. En 30 segundos, licenciada Gabriela, ¿qué pasa? ¿Qué hay que hacer para ayudar a este hombre que está ofrendando su vida en algo tan grande por la transparencia y a donde su transparencia está siendo reprimida por los opresores? En 30 segundos, dame tu comentario. Pues yo creo que se vive una confrontación, ¿no? Porque los poderosos pues siempre quieren ocultar y el periodismo crítico quiere divulgar, ¿no? Por eso para mí ejercer el periodismo tiene sus temores y sinsabores, porque en México siempre ha sido un oficio peligroso. Y bueno, a apuntar lo que dice aquí el doctor Rumaya, ¿no? Que es información que se tiene que conocer. Nada más quiero decir que, bueno, yo que utilizo mucho la plataforma de transparencia, es justamente en el gobierno actual donde no existe nula transparencia. Muy bien, Gabriela. Los poderosos utilizan a la ley a su favor para ocultar la información pública. Gracias, se pasaron los 30 segundos, gracias. 30 segundos, doctor Rumaya, que ya estamos para salir lo mismo, por favor. Muy concreto, déjame decirte, muy amplio, pero a ver, no van a poder juzgar a Julián Assange porque así como la tecnología irrumpe en un esquema nuevo que la sociedad y el mundo no conoce todos sus alcances, tampoco existen leyes justamente que especifiquen que esa conducta es negativa. No, el marco jurídico no se ha actualizado para explicitar que esas conductas son negativas para la sociedad. No hay forma. Por eso no se puede juzgar a Julián Assange. Ese es el gran problema que tiene Estados Unidos y que se tiene en todo el mundo. No puedes juzgar a alguien que está haciendo transparente algo que es público. Correcto. Muchísimas gracias, de verdad siempre decimos que se nos va como agua, temas tan importantes. Gracias, licenciada Gabriela, gracias, doctor Rumaya, por su tiempo, por su experiencia. Gracias por la invitación. Es un gusto. Y a usted sobre todo que nos ve y escucha, pues suscríbase al canal y denos el like que nos ayuda muchísimo, seguimos creciendo y haga algo lo que está a su alcance para defender la realidad, la verdad y la transparencia. Si puede hacer algo por el señor Julián Assange, mandar un mail, lo que quiera, un Twitter, o ir a poner una pancarta en la embajada inglesa norteamericana, haga algo. Y usted profesional del periodismo también, y usted ciudadano por igual. Muchísimas gracias de nuevo. Nos vemos en Economía y Mercados. Hasta pronto.